mensajitos, saludos al hermano Carlos del barrio San José y a toda la audiencia de la Recame. Sí, tenemos un numerito, cualquier hermano que desee comunicarse, lo puede hacer al 223-686-4433. Repito, 223-686-4433. Bueno, seguimos, estábamos hablando de este caballo bermejo rojo que nos hace referencia a la sangre, ¿no? Y compartíamos con ustedes que la misión de este jinete es quitar la paz de la tierra. O sea, ¿qué es lo que va a producir? Un caos de trágica destrucción, porque esto es lo que viene a ser. Gente contra gente, nación contra nación, reino contra reino, como dice la palabra de Dios, y el resto de los juicios. ¿Qué nos hace identificar esto? Que será cada vez más intenso, ¿sí? Y cuando se acerque el fin, aún más. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si el primer sello terminaba con la venida del anticristo, aquí tenemos esta apariencia de paz. ¿Sí? Por eso hoy quise denotar que tenemos que hacer la diferencia de los sellos y la ira de Dios. Tenemos que hacer la diferencia de esta repartición de esta semana de Daniel en dos tiempos. ¿Para qué? Para poder entender el desarrollo de estos acontecimientos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender para poder realmente respaldar aquello que se viene hablando desde hace tantos años, de que si la iglesia sí o la iglesia no. Amén. Entonces, esta aparente paz que Él traerá a este mundo, el cual nos hace denotar en qué términos va a suceder esta falsa paz, en una escalada de violencia, que es lo que esto nos viene mostrando. El tercer sello, por ejemplo, caballo negro. ¿Qué nos dice Apocalipsis 6, del verso 5 al 6, sobre este punto? El caballo, ¿qué trae? Una balanza en la mano. Y ahora vamos a ver cuál es su función. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿qué nos anuncia esto? ¿Qué nos anuncia este caballo? Decíamos, y hace referencia al versículo, de que el caballo sale con una balanza en la mano. Y fíjense en que su función, dice, es pesar el pan. En tiempos de hambre, en tiempos de escasez, que es lo que nosotros vemos, lo que sucede con los alimentos. Lamentablemente lo hemos visto algunas veces en este país, y también tal vez en países vecinos hemos visto esto como una aplicación sobre cuando hay falta de alimentos. Ahora, esto nos tiene que llevar a denotar lo que Dios ve con este anuncio de este sello sobre este punto específico. Lo que esto va a determinar y va a provocar, esto lo que va a provocar es un racionamiento, ¿sí? Un racionamiento de alimentos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento esto sería una maldición
porque así la palabra de Dios lo identifica, con fruto o por el fruto de la desobediencia del hombre. Una pregunta, ¿eso quiere decir que va a escasear en los alimentos pero van a ser más caros? Más o menos, o yo... Al haber poco, Sí, esto se ha venido viendo siempre en la condición humana, al haber poco, todo va a ser mucho más inalcanzable, claro, más caro. que es la finalidad por el cual este caballo sale con una balanza en la mano. Vamos a ver qué nos dice Levíticos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 26, el verso 26. ¿Por qué nosotros compartimos que... Levíticos 26, Capítulo 26, verso 26. ¿Por qué nosotros denotamos que esto Dios lo traía como maldición por la desobediencia del hombre? Vamos a leer. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Que nos habla de escasez. Pero previo a este versículo deberíamos leer el texto entero. ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? Vamos también a Ezequiel capítulo 4, verso 16. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. En nombre de Jesús. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Comer el pan por peso, eso indica escasez, eso indica hambre. Esto es lo que nos quiere decir lo que este jinete va a traer sobre la tierra. Amén. Amén. Sin embargo, este jinete recibe una orden: no dañes el aceite ni el vino. Amén. Amén. Leamos Apocalipsis 6, el 7 y el 8. Amén. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, ahora denoten algo. En este jinete amarillo, en este caballo amarillo, sí nos dice quién lo monta. En este hay una diferencia con los tres anteriores. Sí nos dice quién nos monta. Su nombre se llama Muerte y es perseguido por el Hades. Todos conocemos lo que es el Hades. Amén. Amén. Y que esta palabra muerte, que es una palabra griega, también puede significar peste, ¿sí? Porque ¿de qué nos habla? De una destrucción que va a haber de la cuarta parte de la tierra. Esto, ¿sabes qué implica? El 25% de la humanidad va a ser muerta. El 25% de la humanidad. Entonces, los mismos juicios que vemos en Ezequiel 14, 21, vamos a ir buscándolo. Por lo cual así ha dicho Jehová al Señor: cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Fíjense, por eso les vuelvo a recordar: estudien las profecías, estudien el Antiguo Testamento. Si no, no van a poder entender el Nuevo Testamento. No van a poder entender las referencias que el Antiguo Testamento nos trae. Por eso siempre voy a decir lo mismo hasta que el Señor lo permita. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la cruz. Todo el Antiguo Testamento aplica
sobre cada uno de nosotros. ¿En qué contexto lo estoy diciendo? En el contexto de que debemos de conocer el carácter de Dios. ¿Mediante qué? Mediante las Escrituras, mediante la palabra de Dios, porque si no, no lo vamos a conocer, no vamos a conocer el carácter de Dios. Entonces, esto, estamos en la gracia, amén que estamos en la gracia, gloria a Dios por eso, pero les vuelvo a repetir, si quieren entender la palabra de Dios, estudien el Antiguo Testamento. Ahora, los mismos juicios que nosotros vemos en Ezequiel 14:21, como compartía el hermano, esto también puede significar epidemias, plagas, porque fíjense que está hablando de cuatro. Si no lo sacaste, volverlo a leer. En el nombre de Jesús. Un segundito. Y también nos habla de que se usaron animales. Recuerden que en el Antiguo Testamento se usaron animales. Las plagas, por ejemplo, de Egipto eran animales. ¿Sí? Entonces fíjense que también pensemos en función a esto, que habrá escasez de alimento, ¿sí? Que habrá una destrucción en masa sobre este planeta. Imagínense los animales, ¿qué van a buscar? El animal es animal, ¿sí? Entonces vemos que en este desarrollo de estos acontecimientos van a tomar otro estado, va a haber otro estado, va a haber un cambio sobre la naturaleza, que esto nosotros lo venimos viendo de cuando hemos estado compartiendo sobre los cambios que se van a generar antes de la venida visible del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver, lo que tenemos que entender nosotros, no es necesario tener una gran fe para saber estas cosas que vendrán sobre el mundo entero. Sin duda, Dios, a través de esta palabra, quiere mostrar el Señor las consecuencias que habrá ante la desobediencia del hombre. Porque como iglesia, como hijo de Dios, sabes que vas a ser guardado por el Señor, porque Dios lo prometió. Ahora, lamentablemente, esto aplica en gran parte hacia un número de personas que han vivido de espaldas a Dios. Un gran número de personas que siguen culpando a Dios por los efectos que ha producido en este mundo, los juicios que Dios ha permitido sobre este mundo. Déjame decirte, por ejemplo, el rey Nabucodonosor. Nosotros vemos en el rey Nabucodonosor siendo guiado por Dios, pero con la finalidad de que a través de él el juicio de Dios llegara para su pueblo que estaba en desobediencia para con él. ¿Sí? Porque nosotros vemos el trayecto del reinado de Nabucodonosor y podemos aplicarlo hacia esto. ¿Sí? El enemigo de nuestras almas, cuando él se posesione en el templo de Jerusalén, hasta para esto Dios va a dar su permiso, porque todo está sujeto a Dios. No crean que lo va a hacer de guapo, como se dice acá en el mundo, no lo va a hacer de guapo, se le va a permitir hacer lo que va a hacer. Pero yo quiero compartirte con vos que estas noticias, que el despliegue de estos acontecimientos cuando comiencen a ocurrir, es para que una parte de este mundo incrédulo despierte a la realidad, despierte a la verdad. Esto no es un cuento, esto no es algo que se armó con la intención de entretener a la humanidad, porque todos estos acontecimientos que se irán desarrollando, como hemos visto en el proceso de la palabra de Dios, dando indicaciones
sobre profecías que ya sucedieron, comprobables a cualquier ojo u oído. Lo que nosotros debemos de entender, que los tiempos en los cuales el Señor, a través del sermón que dio a los discípulos sobre las cosas que iban a anteceder a su venida, debemos recopilar en la palabra de Dios los distintos pasajes que hemos estado tocando y ver la conexión que hay de uno hacia el otro, porque no se necesita una gran fe, no se necesita un gran entendimiento sobre estos acontecimientos para sean sujetados uno al otro y darnos a nosotros la visión de poder entender y comprender hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde el hombre está caminando, hacia dónde está siendo dirigida la humanidad, viviendo a espaldas de Dios, o no queriendo entender que hay un solo camino que se le dio al hombre para ser reconciliado con Dios, y es a través de la cruz, es a través de Jesucristo, es a través de la persona de Él, y es a través de sus méritos que hoy nosotros podemos tener el acceso al Padre. Nunca debemos obviar que es por la misericordia de Dios, a través de esta gracia no merecida y que hemos recibido cada uno de nosotros, que podemos entrar a la presencia de nuestro Dios en oración, en súplica, en ruego. ¿Sí? Estas son las cosas que como iglesia no deberíamos de obviar. Por eso, predicar la palabra de Dios y revestirse de la armadura de Dios, como dice la palabra de Dios, es que realmente no nos apartemos de la verdad. Ayer compartíamos en otro programa radial: compra la verdad y no la vendas. No la vendas, porque la verdad del Evangelio y la palabra de Dios es vendida a consecuencia de la maleficencia del hombre por perseguir y conseguir lo que realmente ellos como persona e individuos que son quieren en sus vidas que suceda, cosas que no están en la voluntad de Dios. Por eso, cuando comencemos a determinar que todo está en manos del Señor, ¿sí?, nosotros debemos de confiar conforme, no a nosotros, porque lamentable el hombre llega hasta ese punto, confiar en sus propias fuerzas. Debemos de confiar en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Esto lo tenés que entender, iglesia. Esto tiene que ser un baluarte en tu vida, que no es por vos, es por Él. No es por tu caminar, es por los méritos que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Esto es lo que nosotros debemos de entender de una vez y por todas. Dios es veraz, tan veraz como el aire que respiramos. Hace aproximadamente 6 meses, hace 7 meses, a mí se me diagnosticó una enfermedad que es una enfermedad que para la humanidad no tiene cura. ¿Sí? Se me diagnosticó HIV. ¿Por qué? Yo pude haber dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué? Es necesario que si nosotros no padecemos como padeció el Señor, ¿sí?, no vamos a entender el Evangelio. Hoy, para la gloria de Dios, ya hace unas semanas atrás, se me identificó a través de análisis hecho por los médicos, estoy sano, no tengo nada. ¿Y esto quién fue? ¿Esto quién fue? Por eso, hermano, debes depositar toda tu confianza en el Señor. Cuando te vas a apoyar en tus propias fuerzas, estás comenzando a correr peligro. Si vos realmente has conocido al Señor, si vos realmente atesorás su palabra en tu corazón, entonces sí te puedo decir que somos hermanos en la fe, que estamos siendo todos dirigidos por el mismo Espíritu. Porque si pensás una cosa distinta o algo extraño, tendrías que preguntarte por qué. Este breve testimonio, que si Dios lo permite te lo ampliaré en algún momento, solamente quiero decirte que Dios es real, que sus promesas son reales, su palabra es real, pero sobre todas las cosas
tenés que decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Esto es lo que debemos entender. Y lo comparto como testimonio porque lo digo delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando realmente sintamos todas estas cosas que la palabra de Dios nos viene identificando, como que el tiempo se aproxima, mirá para atrás, porque seguramente hay gente que necesita conocer que hay alguien que los puede hacer libre. ¿Sí? Si el Señor te libertare, seréis verdaderamente libre, dice la palabra. Amén. Amén. No estamos al borde de la finalización de este programa. Yo me despido con la paz del Señor Jesucristo. Lo dejo a mis hermanos que estén cerrando este programa y que la paz del Señor esté y repose en cada corazón. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, hermano, y como dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es así, es así. Confiemos en el Señor, de que tenemos un Señor poderoso, que puede cambiar la vida de un día para el otro, que puede transformar la vida de un día para el otro, que puede sanar la vida de un día para el otro. Yo la verdad que me gozo en el Señor, el testimonio del hermano, y yo lo conozco hace mucho tiempo y la gloria se la doy a Dios. Todo es un proceso en la vida de los cristianos conforme al propósito con el cual Dios te ha llamado. ¿Sí? Hoy creo que tenemos una fe que va acrecentándose, y esto es cuando comenzamos a conocer al Señor. Así que si tenés alguna necesidad, si estás pasando por algún momento crítico, amén, yo te invito, comunicate conmigo, estás invitado, vení, yo voy a orar por tu vida y hágase su voluntad. El teléfono del siervo es 223-623-4146. Anótenlo si quieren comunicarse con él. Y si no, también el número que el hermano Kevin acaba de compartir. Sí, de la radio. Después la hermana Estrella, ella se comunica conmigo. Hermano Kevin, Dios te bendiga. Sí, agradecido y me siento muy bendecido de poder compartir este hermoso programa radial acá con el hermano Gustavo, el hermano Fabián. Y como siempre hago en todos los programas, pedirle al Señor que proteja, ¿no?, al desamparado, a la persona que se encuentra en situaciones difíciles, ¿no?, estando en situación de calle, y también la persona que padece problemas de adicción, que bueno, en su momento yo lo padecí, hoy día estoy saliendo y esto es un proceso y se lo debo a Jesús y las gracias de Él. Y ojalá estas palabras que pudimos dar hoy llegue al oído de estas personas que más necesitan y logren entender que la única verdad y el único camino es Jesucristo. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Bendiciones a todos los oyentes.